Bienvenidos, bienvenidas, un vídeo más a Hablemos de Genética. Quiero recordaros un poco lo que vimos en los anteriores vídeos, sobre todo en el último, en el que se trató qué técnicas o qué estudios debe hacerse en diagnóstico prenatal cuando hay alguna alteración o algo que, digamos, se ve anómalo en el feto. Si recordáis, o si no, os invito a que lo veáis, se habló del cariotipo, que el cariotipo, evidentemente, como ya os expliqué, detecta el número de cromosomas. Es una técnica fundamental y básica en el estudio de diagnóstico prenatal, pero evidentemente en algunos casos puede ser insuficiente. Ya os expliqué que en qué casos es insuficiente es cuando se observa una alteración en la estructura. Para refrescar un poco esto de qué estamos hablando, de la estructura, del número, os voy a poner una diapositiva, me voy a ayudar de diapositivas para que quede esto muy resumido. Ya digo que hay cosas que tienen más complejidad de la que aquí aparece, pero es un resumen para los que queráis informaros de para qué sirven aquellas técnicas que se está haciendo a vuestro futuro bebé. Y evidentemente me podéis preguntar sobre estas cuanto queráis. En esta diapositiva que os pongo aquí os voy a explicar un poco lo que es un cromosoma y el ADN. Son dos términos que parecen iguales o semejantes, pero no lo son en absoluto. Para empezar, el ADN compone el cromosoma, está dentro del cromosoma. El número de cromosomas normal de la especie humana es de 46 y están distribuidos en parejas, es decir, uno procede del padre y otro de la madre. La pareja 1, la pareja 2, la pareja 3, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a la pareja 23, que son los cromosomas sexuales. Cada cromosoma, o cada pareja, mejor dicho, tiene una estructura y un tamaño determinado. Esto es muy importante, no todos son iguales. El 1 es muy grande y el 21 es el más pequeño. Y además de ese cambio de tamaño de cada uno de ellos, lo que tienen es digamos, una estructura diferente que se hace referencia siempre a un patrón internacional. ¿De qué está compuesto un cromosoma? Pues lo que os he comentado antes, está compuesto de ADN que está súper enrollado en sí mismo y lo acompañan proteínas que evidentemente son las que juegan un papel para darle forma. Y dentro de ese ADN súper enrollado se encuentran los genes. Pero los genes no son todo el ADN, sino son fragmentos de ADN de un tamaño y una posición concreta en un cromosoma. No todo el ADN son genes. Dicho esto, y espero que esta explicación breve y muy resumida os sirva también para cuando vosotros tenéis un cariotipo delante o una prueba diferente a un cariotipo, entendáis la diferencia. Para llevarlo un poco a que vosotros lo entendáis bien, un cromosoma es como una bobina de hilo y el hilo es el ADN, está alrededor de la bobina y tiene una cantidad de metros. La estructura y el tamaño serían la altura de la bobina, lo grande o pequeña que es la bobina, y su tamaño es los metros de ADN que contiene. Así seguro que os hacéis más una idea de lo que es un cromosoma. Tanto un cambio en el número de cromosomas por exceso o defecto causa un problema en el feto, también los cambios en la estructura causan un problema por exceso o defecto igualmente. En este caso, en la siguiente diapositiva os doy una definición de lo que es un cambio en una estructura y es cualquier variación respecto a un cromosoma normal. En genética siempre nos vamos a referir a estructuras que están internacionalmente aceptadas como normales y estos cambios implican un exceso de efecto de material genético en un cromosoma y esto puede dar lugar a un síndrome con patologías más o menos graves en función del fragmento que sobre o que falta, porque ese fragmento puede contener 1 o 100 genes y de los genes que contenga. Como podéis imaginar, hay muchísimos genes y muchos de ellos pues están, digamos, asociados sobre todo a desarrollo embrionario, pero también a futuros desarrollos ya en la época postnatal, que pueden ser enfermedades musculares, enfermedades degenerativas y otros muchos. No quiero hablar de enfermedades porque estamos en el campo de diagnóstico prenatal y en realidad lo que intentamos con estos métodos es saber a tiempo que el futuro bebé va a tener ese problema y evidentemente
los padres tienen que optar por una resolución de ese problema, seguir adelante o bien interrumpir. Esto es así porque cuando una pareja ya está en unas semanas de gestación avanzada, pues, y se entera de una patología grave, no hay otra opción. Evidentemente, las patologías genéticas y más por exceso de efecto de material no se pueden curar, no se curan nunca. Yo siento decir esto, sé que es muy grave decirlo, pero es la realidad. En esta diapositiva también os he puesto un poco una definición de qué cambios se pueden dar en la estructura, como deleciones, falta un fragmento, duplicaciones, pues que sobra y está por duplicado, inversiones, que se invierte con respecto a la posición normal, y translocaciones, si es que un fragmento de un cromosoma se intercambia con el fragmento de otro cromosoma. Este no es un tema que os tenga que preocupar, simplemente lo que os quiero decir es que este tipo de alteraciones nunca se ven con un cariotipo normal, o mejor dicho, si el fragmento que está intercambiado o ha producido un cambio en la estructura es muy pequeño, no tiene la suficiente resolución como para detectarlo. Pero sí que el citogenetista puede observar que hay algo que le llama la atención y por ello tenemos que pasar siempre a una técnica complementaria de más resolución, que en este caso es el cariotipo molecular del que os voy a hablar ahora. El cariotipo molecular, o CGH-Arise, por sus siglas en inglés, Comparative Genomic Hybridization, es una técnica que permite medir la longitud del ADN de cada uno de los cromosomas en la muestra fetal. Ya hablamos de que en este tipo de técnicas tiene que hacerse obligatoriamente en muestra fetal procedente de líquido amniótico o de vellosidad corial. Y esta técnica, además de poderlo medir, poder saber si falta o sobra, sabe dónde falta o sobra, es decir, podemos saber su localización. ¿Qué nos aporta esta técnica? Pues unos datos muy valiosos, porque no todos los cromosomas tienen los mismos genes, no todos los genes tienen la misma importancia, no todos los genes pueden conducir a una patología muy severa, puede haber menos severidad y por tanto el que esta técnica nos diga dónde se localiza nos permite a los genetistas saber qué genes están en ese trozo, en ese fragmento que sobra o que falta. Esto se analiza, por supuesto se contrasta con unas bases de datos internacionales y en función de los genes que están en ese fragmento podemos valorar la gravedad del síndrome o enfermedad. En principio, una falta de 2-3 genes ya es posible que sea un síndrome grave, pero no siempre en todos los casos y por eso, bueno, pues lo que yo os tengo que explicar y no me cansaré nunca es que ante un diagnóstico de este tipo busquéis asesoramiento genético. Es fundamental porque los genetistas y los especialistas en general tenemos la costumbre de poner en los informes datos que se entienden poco, vamos a decirlo así. Y en genética sobre todo se utilizan muchas siglas, se utilizan muchos números, se utilizan muchas puntuaciones, se utilizan unos términos que no son demasiado entendibles para el público en general. Así que yo lo que os quiero comentar es que estoy a vuestra disposición, que esta técnica, si en algún caso de los que me estáis viendo os han dicho que debe hacerse en el diagnóstico de vuestro bebé, en vuestro embarazo, simplemente es para corroborar. No siempre se detecta, a veces se hace para quedarnos tranquilos, porque el citogenetista que ve al microscopio pues tiene una limitación, que es su vista y la resolución del microscopio, y a veces es necesario hacerlo, y no siempre, y eso tiene que quedar claro, se va a encontrar algo patológico. Así que bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy de diagnóstico prenatal con esta técnica que bueno, ya lleva bastantes años funcionando y ahora se hace bastante más rutinaria que hace 5 años, por ejemplo, y que ha aportado bastante seguridad, sobre todo a los diagnósticos prenatales. Y como siempre, deciros que podéis llamarme, podéis consultar conmigo a través de mi teléfono, mi email, y bueno, encantada de ayudaros si así lo estimáis. Un saludo a todos.